Ya, chiquillos, ahora sí. Buenos días. Espero que vean la presentación. Ya. Bueno, como dice el título de la presentación número 13, que bueno, para los que están en su casa, la subí recién a Webcursos por si la quieren tener ahí descargada. Vamos a juntar un poquito de ese frío. Eh, Hoy día vamos a ver derivada, pero ya viendo una aplicación. La primera aplicación. Se supone que ya sabemos derivar, al menos las funciones como fuera de contexto, sabemos derivar. O sea, si nos dan una función ya deberíamos poder calcular su derivada. Entonces ya es momento de empezar a ocupar la derivada para lo que sirve. ¿Ya? Y una de las aplicaciones de la derivada es entender la derivada como razón de cambio de alguna función. ¿Ya? Porque la f' de x, o sea, cuando uno tiene una f de x, la f' de x me habla de cómo cambia la f. ¿Sí? Me da información respecto a cómo va variando la f. Entonces, la idea es que podamos entender eso. Entonces, el objetivo es, primero vamos a partir con un concepto que se llama tasa de cambio promedio de una función en un intervalo. Y después, a partir de la tasa de cambio promedio, vamos a definir lo que es la tasa de cambio instantánea de una función. Ya que ahí en la tasa de cambio instantánea está metida la derivada en algún sentido. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo es que aparece la derivada cuando uno quiere calcular una tasa de cambio instantánea. ¿Ya? Así que derivada como razón de cambio o tasa de cambio, o sea, bueno, la definición primero de tasa de cambio promedio, ¿ya? Esa es la definición. Bueno, esa. Dado una función continua f en un intervalo a, b, se define su tasa de cambio promedio en ese intervalo, en el a, b, como el valor f de b menos f de a partido por b menos a. ¿Ya? Es la tasa de cambio promedio de la función en ese intervalo. Si se fijan, bueno, esta es una función que está definida sobre algún intervalo. Si se fijan, el numerador, la parte de arriba de la fracción, es la resta de f de b menos f de a. O sea, podríamos pensar que es el valor final de la función menos el valor inicial de la función, ¿cierto? Entonces estamos tomando la diferencia entre b menos, o sea, f de b y f de a. Entonces el f de b menos f de a lo que representa es todo lo que cambió, ¿sí? Desde el a hasta el b, en la parte de arriba de la fracción es todo lo que cambió la función, ¿cierto? Porque es la diferencia del valor final menos el valor inicial. Entonces, la parte de arriba es todo lo que cambió la función y lo estoy dividiendo por b menos a, que es el largo del intervalo que transcurrió. Entonces, en el fondo, por eso es la tasa de cambio promedio, porque, digamos, por cada unidad de x, en promedio la función cambió en eso. Cambió en f de b menos f de a partido b menos a. ¿Ya? Piénsenlo de esa forma. En la parte de arriba de la fracción es el valor final menos el valor inicial de la función, y eso lo estoy dividiendo por el largo piénsenlo como un tiempo transcurrido. Valor final menos valor inicial, y lo estoy dividiendo por todo el tiempo que transcurre. ¿Sí? Entonces, por eso es como lo que cambia en promedio por cada unidad de tiempo, si es que el x fuese tiempo. ¿Ya? De hecho, cuando uno está en física, y la función f es de la posición de un objeto o de distancia, así uno saca la velocidad promedio, que es posición final menos posición inicial dividido por el tiempo que transcurrió. Entonces,
eso nos da la velocidad promedio que tuvo el auto en ese tiempo. Desde A hasta B, con esa fórmula uno saca la velocidad promedio. Porque de hecho, la rapidez es la tasa de cambio de la posición. ¿Ya? Así que esa analogía sirve harto para entenderla, porque uno ya más o menos entiende cómo funciona la velocidad, que es distancia partido por tiempo. Entonces sirve harto pensar en esa analogía. Solo que ahora no necesariamente la función f es una distancia, puede ser cualquier otra cosa. Puede medir plata, por ejemplo, puede ser una función de utilidad. Entonces yo podría estar midiendo también cómo cambia la utilidad, y el x podría no ser tiempo, sino que ser productos vendidos. Entonces estoy analizando la rapidez a la que cambia la utilidad, pero no en función del tiempo, sino que en función de los productos que se venden. ¿Sí? Así que igual la tasa de cambio siempre es una especie de rapidez, solo que no necesariamente rapidez de movimiento, sino que rapidez de venta o rapidez de lo que sea. Ya, así que esa es la tasa de cambio promedio de una función. Ya, veamos un ejemplo. Dice: un fabricante de productos químicos advierte que el costo por semana de producir X toneladas de cierto fertilizante está dado por esa función de costo. ¿Ya? Entonces eso cuesta producir cierto químico, y el ingreso obtenido por la venta de X toneladas está dado por esa función de ingreso. Voy a anotar mientras las funciones. Entonces, el ejemplo de tasa de cambio promedio. Entonces nos dan la función de costo, que es 2000 más 40x. Ya, que eso nos da el costo dependiendo de x, donde x es la cantidad de toneladas, ¿cierto? Y la función de ingreso es una cuadrática, 100x menos 001x cuadrado. Ya, donde el x también representa cantidad de toneladas, solo que vendidas. En la función de ingreso el x es cantidad vendida, y en la función de costo el x es cantidad producida. Entonces la campaña actualmente produce 3100 toneladas. Pongamos un poquito para que puedan. Ya, entonces esta es la función de costo e ingreso, y la campaña actualmente produce 3100 toneladas. O sea, en este momento se están produciendo 3100 toneladas y quieren llegar a 3200. ¿Sí? Por semana se venden 3100, pero se está considerando incrementar la producción a 3200. O sea, se producen 3100 y se quieren llegar a 3200. Calcule los incrementos resultantes en el costo, en el ingreso y en la utilidad, y después determine la tasa de cambio promedio de la utilidad por las toneladas producidas. ¿Ya? Ahora sí, pasémonos a la pizarra. Ya, entonces la situación es que actualmente se producen 3100. ¿Ya? Bueno, que el X 3100. ¿Cierto? Eso es lo que ocurre actualmente, y se quiere llegar a X igual 3200. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, el X mide toneladas del químico, y el C de X y el I de X son plata. Plata que cuesta y plata que ingresa. ¿Ya? Entonces, me piden calcular los incrementos en el costo. ¿Ya? Si es que hago este cambio de 3100 a 3200, ¿cuánto incrementa el costo? Eso es lo que quieren saber primero.
Entonces, ¿cómo calcularíamos el incremento del costo? Sin hacerlo todavía, pero ¿qué habría que hacer? Si tenemos la función de costo y queremos ver cuánto sube el costo si es que yo paso de producir 3100 a 3200. Reemplazar los X, bueno, en la función de costo, ¿cierto? Ya, pero ¿qué hacemos con ellos? Reemplazo el 3200 y el 3100 en la función de costo. ¿Y con eso qué hago? Porque ojo que si yo reemplazo el 3100, eso me va a dar el costo de 3100 unidades. Si reemplazo el 3200, me va a dar el costo de 3200 unidades. Pero yo quiero saber cuánto sube de lo que pago actualmente, que es 3100, a 3200. Entonces tendría que tomar la diferencia de 3200 menos el 3100. ¿Sí? Eso es lo que incrementa el costo si es que me paso del 3100 al 3200. Entonces el incremento sería C de 3200, que es lo que llegaría a costarme, menos lo que me cuesta actualmente, que son 3100. Ese es el incremento del costo. ¿Ya? Así que bueno, eso hay que hacerlo reemplazando el 3100 en la función. ¿Sí? Vamos a hacerlo en la calculadora. Um, Profe, dígame. arriba en la función c de x es 20.000, ¿no? Ah, verdad, me faltó un 0. Sí, es 20.000 más 40x. Entonces, es 20.000, 20.000 más 40 por 3.200 primero. Sí, me faltó un 0 cuando la anoté aquí en la pizarra. Gracias por avisar. Ya, entonces, esa diferencia es 148.000 menos 144.000. Ya, si reemplazamos el 3.200 en la función, me da 148. Si reemplazamos si reemplazamos el 3.100, da 144. Ya, así que el incremento es 4.000. Ya, así que ahí tenemos el incremento. Listo. Eso es lo que creció o lo que crecería, ¿cierto? El costo si es que queremos pasar de 3.100 a 3.200. Eso es lo que sube respecto a lo que cuesta actualmente. ¿Qué más? Ah, lo mismo con el ingreso y lo mismo con la utilidad. Ya, entonces, incremento del ingreso, ya saben lo que hay que hacer. Si es que paso de 3.100 a 3.200, el ingreso va a crecer en I de 3.200 menos I de 3.100. ¿Ya? Así que reemplazamos esos dos valores de X en la función. Ya, yo mientras tanto lo voy a hacer en la calculadora. Es 100 por X. Bueno, 100 por X menos 0.001 por 3.200 al cuadrado. Ya, ahí. Estaba mirando, parece que también me faltó un 0 en el... Sí, en la función de ingreso también me faltó un 0, pero acá en el 0,1 parece, ¿no? Porque claro, era 0,001. Ya, pero por suerte no lo habíamos usado todavía para hacer ningún cálculo. Entonces, el I de 3.200 da... A ver si lo hice bien. Menos 0,0.
Sí, el I de 3200 da 309,760. ¿Ya? Y el de 3100 da 300,390. Ya, así que hay que calcular esa diferencia para saber cuánto sería. Serían 9000. Si al 760 le resto 400, a 360, 370. ¿Sí? Eso es lo que... En eso incrementaría el... ¿cómo se llama? El ingreso. Entonces, vamos a poner ahí que se vea la pizarra de control. No, la pizarra. Eso es, vale. Ya, entonces, bueno, lo mismo con la utilidad. La utilidad, en verdad, hay hartas maneras de hacerlo porque como la utilidad es ingreso menos costo, ya podemos hacerlo con esta diferencia. O sea, tengo dos formas. Tengo que, si creo la función de utilidad, o sea, U de X, tendría que restar ingreso menos costo, la función de ingreso menos la función de costo. ¿Cierto? Si quiero crear la U de X para saber cuánta es la utilidad para cada X, tendría que restar I de X menos C de X y ahí hacer lo mismo, reemplazar el 3002 y reemplazar el 3100 y restar. ¿Ya? Pero eso sería una vuelta muy larga porque el incremento de la utilidad igual es la diferencia entre lo que incrementó el costo menos lo que, o sea, lo que incrementó el ingreso menos lo que incrementó el costo. ¿Cierto? Así que podemos evitarnos dar toda esa vuelta. ¿Ya? Porque bueno, en teoría esto sería así, pues, para que vean que efectivamente lo que crece en la utilidad es lo que creció el ingreso menos lo que creció el costo. El incremento de la utilidad sería U de 3002 menos U de 3100. Eso sería lo que uno tendría que calcular si es que tiene la función I de X, o sea, perdón, U de X. Ese es el cálculo que tendríamos que hacer. Ya, pero en este caso queremos evitarlo. Entonces, para eso nos vamos a acordar que el U de 3002 es el ingreso de 3002 menos el costo de 3002. Va. El ingreso de 3002 menos el costo de 3002. ¿Cierto? Ese es el U de 3002. Entonces, a ese le tengo que restar, abro paréntesis, el ingreso de 3100 menos el costo de 3100. Ahí. ¿Sí? Lo que está fuera del paréntesis es el U de 3200, lo que está dentro del paréntesis es el U de 3100. ¿Ya? Así que aquí sacamos ese paréntesis y lo vamos a reordenar un poco. Vamos a hacer I de 3002 menos I de 3100 primero. Porque este es el que ya tenemos. ¿Cierto? Fíjense que cuando yo saco el paréntesis de corchete, el menos que está afuera hace que el costo de 3100 quede positivo también. Así que aquí vamos a poner más costo de 3100. O bueno, da lo mismo en verdad como lo hagamos. Voy a poner así. Costo de 3100 menos el costo de 3200. ¿Ya? Entonces, I de 3002 menos I de 3100 ya lo tenemos aquí arriba. Era 9370. ¿Cierto? Y acá tenemos la resta, en los costos tenemos la resta al revés. Porque tenemos el C de 3100 menos el C de 3200.
Nosotros habíamos calculado el C de 3200 menos C de 3100. Pero entonces sería 4000 pero negativo. Ya, así que la utilidad creció en 5370. Ya que es exactamente la diferencia entre lo que creció el costo y entre lo que creció el ingreso y lo que creció el costo. Ya, así que ahí tenemos los tres incrementos. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Entonces después decía que determinemos la tasa de cambio promedio. Porque bueno, aquí todos cambiaron. Cambió el costo, cambió el ingreso y cambió la utilidad. Entonces yo quiero saber cuál es la tasa de cambio promedio. En este caso, para este caso en particular, como el X son toneladas, ¿cierto? Y todas las funciones son de plata, ya sea costo, ingreso, utilidad. Entonces, por ejemplo, la tasa de cambio promedio del costo entre 3100 y 3200 me va a decir la rapidez promedio a la que va creciendo el costo cuando se aumenta de 3100 a 3200. Sí, pero no respecto al tiempo, sino que respecto a las unidades extras. Lo mismo con el ingreso. La tasa de cambio promedio del ingreso va a representar la rapidez a la cual va creciendo el ingreso con respecto a las unidades, las toneladas extras. ¿Ya? Entonces igual uno siempre puede pensar la tasa de cambio promedio o la tasa de cambio en general como una rapidez de cambio. Solo que hay que saber qué cosa respecto a qué cosa. No necesariamente distancia respecto al tiempo, sino que aquí es, por ejemplo, costo respecto a unidades extras. ¿Sí? Ya, ya pues entonces que aquí hay ciertas cosas que vamos a usar de nuevo, entonces, para no borrarlas. Ya, veamos el costo. O sea, la tasa de cambio promedio del costo. O, digamos así. Primero, el costo. Para el costo entonces es C de 3002 menos C de 3100 partido por 3002 menos 3100. ¿Sí? La parte de arriba ya sabemos que nos da 4000. Igual, para cuando uno ya hace la tasa de cambio promedio, es mejor poner las unidades, porque si se fijan los costos, que es la parte de arriba, se mide en dólares, o no sé en qué están aquí las platas, $100, ¿ya? Y en la parte de abajo de la fracción no se mide en dólares, se mide en toneladas. Entonces, aquí ya es mejor agregar la unidad de medida. $4000 por cada 100 toneladas. ¿Sí? Tiene como su cierto parecido a física, porque uno tiene que dividir las unidades de medida. Sí, pero es porque estamos comparando cómo crece una variable respecto a otra. Entonces, al final, ¿qué estamos sacando aquí? Que en promedio, bueno, que aquí es medio obvio, pero en promedio está creciendo $4000 por cada 100 toneladas de aumento. Al menos entre 3100 y 3200. Pero aquí uno igual puede simplificar. Si simplificamos, sería entonces $40 partido tonelada. Ya que eso sí tiene tiene como más información extra. En el fondo, ¿qué nos dice esto? Que por cada tonelada extra, ¿cierto? Por cada una tonelada extra, porque esto es como un 40 partido por 1, solo que el partido por 1 no se pone. Entonces, el 1 corresponde a las toneladas y el 40 a los dólares. Entonces, por cada una tonelada extra, el costo sube en 40.
Pero ojo que esto es en promedio. Cuando yo pasé a partir del 3100, empecé a aumentar, en promedio cada unidad me hacía crecer el costo en 40. Pero eso no significa que en la práctica cada unidad me incrementó el costo exactamente en 40. Eso es en promedio. Porque de pasar de 3100 a 3200 me aumentó en 4000. Entonces, en promedio cada unidad aumentó en $40. ¿Ya? Pero no necesariamente en la práctica quiere decir que cada unidad me sube $40. Eso es en promedio. ¿Ya? Porque aquí podrían haber unidades que, de hecho, generalmente en la práctica es así, que las primeras unidades aumentan el costo más rápido que las últimas unidades. ¿Sí? Por un montón de motivos. Cuando uno ya produce, no es lo mismo pasar de producir 5 cosas a 20 que después cuando ya uno produce como millones de cosas, aumentar 5 de 100 a 105 no es lo mismo, ¿cierto? Pero esto es en promedio. En promedio cada tonelada extra me subía $40 el costo. ¿Sí? Por eso se llama tasa de cambio promedio. ¿Sí? Es la rapidez promedio, ¿cierto?, de crecimiento de la plata respecto a las toneladas adicionales. Ya, esto entonces, no, eso no, el nombre es bien decidor. Ya, entonces ahora el ingreso. Pero bueno, lo que quería decir es que esto igual se puede entender como una rapidez, porque es una comparación entre dos cosas que van creciendo. A medida que las toneladas crecen 1, los dólares crecen 40. Esa es como la rapidez. $40 por tonelada, en promedio. ¿Ya? Entonces el del ingreso sería I de 3002 menos I de 3100 partido por 3002 menos 3100. Entonces, ¿cuánto tiene anotado por ahí? ¿Cuánto nos había dado el I de 3002 menos I de 3100? ¿Cuánto? No, pero la resta era como 9000 y tanto. 9370. Eso. Sí, porque ese 309.000 era solo del I de 3002. Entonces esto dividido por 100. ¿Ya? Y aquí también las unidades. Estos son dólares y estos son toneladas. Ya, entonces lo mismo de antes. 93,7 dólares por tonelada. Ya, entonces el ingreso crece más rápido, en promedio. Crece 93,7 dólares por cada tonelada extra en promedio. ¿Ya? Y tercero, la utilidad. La utilidad sería V3002 menos V3100 partido 3002 menos 3100. ¿Cuánto daba la esto era 9370 menos 4000, era 5000, eso, 5370. 5370 dólares por cada 100 toneladas. Entonces es 5000, no, 53,7. En promedio se gana extra 53,7 dólares por cada tonelada extra. ¿Ya? Así que ahí está todo lo que nos pedían en el ejercicio.
¿Dudas? Vamos a esperar un poquito a ver si están copiando para que puedan terminar de escribir. Y seguimos. Ah, verdad, verdad, gracias. La respuesta de la utilidad está al revés. O sea, no sé por qué cambié el 3 con el... Es... Va, es 53,7. Yo había puesto 57,3. Que no puedo hacer dos cosas a la vez. Eso me pasa cuando hablo y escribo. Ya, volvamos a la presentación. Ya, estamos listos entonces con... Eso es la tasa de cambio promedio entonces. ¿Sí? Cuando uno quiere saber la tasa de cambio promedio de una función en un cierto intervalo, que aquí el intervalo era de 3100 a 3200, entonces uno ve la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial y eso lo divide por los x que hayan transcurrido en ese lapso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la derivada acá? ¿Por qué esto tiene que ver en algún momento con derivadas? Es por lo siguiente. Vamos a pensar en la función, en una función f que está en un intervalo a, b. ¿Ya? Asimismo, como recién la función de costo estaba en el intervalo 3100-3200, ahora vamos a pensar en una f que está en un intervalo a, b. ¿Ya? Y a la distancia entre b y a, que la distancia entre a y b es la resta de los dos. ¿Sí? Porque si el b es más grande que el a, entonces vamos a restar el más grande menos el más chico y eso nos da la distancia que hay. ¿Ya? Esa distancia entre a y b le vamos a llamar h. ¿Ya? Entonces, la tasa de cambio promedio, acuérdense que la tasa de cambio promedio era f de b menos f de a, ¿cierto? Ya. Si como el h es b menos a, despejen el b de ahí arriba. Como h es b menos a, el b es a más h, ¿cierto? El b es a más h. Y quiero dejar todo en términos de a y h. Quiero olvidarme del b. ¿Ya? Entonces el b lo despejo y me queda que b es a más h. Entonces el f de b ahora va a ser f de a más h. ¿Cierto? Menos f de a. El f de a lo dejé igual. Y partido por b menos a, pero ahora al b menos a le estoy llamando h. Entonces estoy reescribiendo la tasa de cambio promedio llamándole h a la distancia que hay entre a y b. Por lo tanto, f de b menos f de a partido b menos a se transforma en f de a más h menos f de a partido por h. ¿Sí? Y eso de ahí, ¿se parece a algo o no se parece a algo? Bueno, ahí ya está la respuesta abajo, pero si se fijan es el mismo término que aparecía en la definición de derivada. ¿Se acuerdan? Que bueno, nosotros lo vimos con un x, era f de x más h menos f de x partido por h. Ya, entonces, como dice ahí en la observación, si consideramos h, sí que h, acuérdense que es la distancia entre a y b, si consideramos h como una distancia infinitamente pequeña, eso quiere decir que el b está muy cerquita del a. ¿Sí? Porque yo lo que quiero es como definir una rapidez instantánea, una tasa de cambio instantánea. Instantánea quiere decir que voy a sacar el promedio entre a y b, pero a y b van a estar infinitamente cercanos. ¿Ya? Entonces que el a y b estén infinitamente cercanos es equivalente a decir que el h tiende a cero. ¿Sí? Porque el h es la distancia entre a y b. Entonces si el h tiende a cero, estamos ahora hablando de
una tasa o razón de cambio en el instante A. Ya no en un intervalo, sino que en un instante. Es decir, la razón de cambio o la tasa de cambio, o incluso pueden decir la rapidez de cambio de f, bueno, con respecto a x, por supuesto, en el instante A es igual al límite de f de A más h menos f de A partido por h. O sea, es tomar la tasa de cambio promedio y hacer tender el límite de h a 0. O sea que h tiende a 0 y bueno, eso es justamente la derivada de f en el punto A. Y aquí es donde por fin aparecieron las derivadas. Ya vamos a hacer un pequeño dibujito para explicar gráficamente ahora lo que está pasando. Sí, porque esta observación habla de la parte algebraica de lo que está ocurriendo, pero esto también tiene un significado geométrico. Ya, pasémonos por favor a la pizarra. Ya, entonces, ¿qué está ocurriendo? Esta es la observación, pero de manera gráfica. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros teníamos era un A, un B y una F. ¿Cierto? La altura que tiene la función cuando el x vale b sería f de b, que sería esta. La altura que tiene la función en el a cuando el x vale a es la altura, ¿cierto? Ahí está. Bueno, aquí me quedo medio choco el pelo, vamos a mover un poquito a la derecha. Ahí. ¿Sí? Tenemos una función, que aquí, bueno, la hice creciendo, podría ir bajando, ¿vale? Tenemos una función en un intervalo a, b, entonces, en el punto A, o sea, cuando el x vale a, ¿cierto? Este es el eje x, cuando el x vale a, la función vale f de a. Cuando el x vale b, la función vale f de b, que son dos alturas distintas. Ya, entonces cuando uno está calculando la tasa de cambio promedio, en el fondo estamos haciendo lo siguiente. Estamos como suponiendo que esta función se va a comportar como esta línea recta. Como la línea recta que une el f de a con el f de b. Porque como llegó desde el punto f de a hasta el punto f de b, entonces decimos ya, en promedio es como que se fuera en línea recta. Porque ¿cuál es la pendiente? Esa línea roja, si uno le quiere calcular la pendiente, ¿cómo le calcularían la pendiente? A ver, hagamos ese ejercicio. O sea, vemos cómo sería. La pendiente, aquí se genera un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esta distancia de acá es f de b menos f de a, que es la diferencia del punto de arriba menos el punto de abajo, ¿cierto? Y esta distancia de acá es b menos a, ¿sí? Punto final menos punto. Entonces, la pendiente de esa recta roja pendiente es, bueno, uno cuando calculaba la pendiente le decían que era esto de I2 menos I1 partido por X2 menos X1. ¿Sí? No sé si alguna vez lo hicieron de esa forma. Ya. Aquí el I2 menos el I1 es porque es f de b menos f de a. ¿Cierto? Y el X2 menos X1 es b menos a. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esa recta roja es justo
la tasa de cambio promedio. ¿Sí? Porque eso es suponer que, bueno, en vez de que la función se vaya moviendo así, haciendo muchas curvas, es como decir, ya, si al final que crezca de manera curvilínea o que crezca de manera recta, me da el mismo crecimiento total al final. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, bueno, este es como en general la tasa de cambio promedio, pero después nosotros para conectarlo con la derivada lo que hicimos fue llamarle a la distancia de aquí abajo le llamamos h, al b menos a esta distancia le llamamos h, ¿cierto? Entonces ahora el f de b menos f de a, en verdad ya no lo vamos a escribir así, sino que lo vamos a escribir como f de a más h menos f de a. ¿Sí? Entonces la pendiente ahora de esta línea roja es f de a más h menos f de a partido por h. ¿Ya? Y después nosotros tomamos el límite, porque en el fondo yo quiero calcular la pendiente ahora. Voy a hacer otro dibujo porque ya está muy rayado ese. Ya, voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Ahí, ¿cierto? Entonces, pero ahora con el h, lo vamos a hablar en términos de h. Está el a y el b ahora es a más h. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es definir como una pendiente instantánea. Porque esta curva negra no tiene pendiente porque es curva, solo las rectas tienen pendiente. ¿Sí? Pero igual tiene una inclinación. Po. La inclinación es como algo así, en ese punto, más o menos. ¿Cierto? La inclinación en ese punto es como así. O sea, a pesar de que es curvo, igual tiene una inclinación. Entonces yo quiero definir de alguna manera. Déjame rayar, o sea, hacer el dibujito de nuevo. Entonces yo quiero, en el fondo, hacer la tasa de cambio solo en ese instante, en ese punto. Que sería algo así como calcularle la pendiente a esta recta. Solo en ese punto. Entonces para eso, pero yo no puedo sacar tasa de cambio promedio en un punto. ¿Por qué? Porque si yo intento sacar tasa de cambio promedio en un punto, es como sacar el promedio del punto consigo mismo. Sería f de a menos f de a partido a menos a. Eso, si es que yo quiero sacar la tasa de cambio promedio solo en el a, me va a dar eso, y eso es 0 partido por 0 y no puedo hacer nada con eso. ¿Ya? Entonces, como no puedo hacer eso, voy a hacer entre a y a más h, pero voy a empezar a acercar el a más h para acá. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Haciendo que el h, que es la distancia entre a y a más h, se vaya achicando. Entonces el h lo voy achicando. Entonces voy sacando como la tasa de cambio promedio, pero cada vez más cerca. Entonces al final yo igual voy a sacar la tasa de cambio entre a más h y a, ¿cierto? Y la distancia entre esos dos es h. Entonces, para que sea instantánea, hago el límite cuando el h tiende a 0, que es como que el h se acercó infinitamente, o el a más h se acercó infinitamente al a. ¿Ya? Entonces ahí uno toma el f de a más h menos f de a partido por h y toma la tasa, o sea, el límite cuando el h tiende a 0. ¿Ya? Y ese es el límite que a uno ya le había aparecido en algún momento, porque este es justamente la definición de f' de a. ¿Sí? Nosotros lo definimos con un x, pero bueno, da lo mismo la letra que usemos. Nosotros habíamos definido f' de x, pero era igual, solo que cambiamos el x por a. ¿Sí? Entonces es ponerse en el a, saltar hasta a más h, pero ir acercando el a más h hacia el a. Y ahí al final, cuando el h tiende a 0, ya en el fondo estoy sacando como la pendiente. O sea, si aquí uno, en este circulito que hice acá, uno hace un hiperzoom,
estaría sacando como una pendiente entre el punto A y el punto A más H. Ya, pero cuando ya el zoom es demasiado grande, ya al final no se nota. Profe, Dígame. el... Dígame. entonces en el fondo yo como que voy acortando la función hacia la izquierda como si fuera un límite. Claro, lo que voy acortando es la distancia entre A y B, que ahora estamos llamándole A y A más H. Empiezo a cortar la distancia entre A y A más H. Eso es que el H tiende a 0, porque se está acercando al A. Entonces en el fondo no es el punto pendiente exacto de ese punto, sino que es el punto pendiente de toda la función como sintetizado. A ver, en cierto sentido, sí, pero esto es como... O sea, esta es la forma de sacar una tasa de cambio promedio, solo que en un instante, con un instante que está demasiado levemente movido hacia la derecha. ¿Sí? Es cuando yo quiero sacar un promedio, pero desde A hasta algo que está milimétricamente más a la derecha de A. Que eso me estaría dando la pendiente de esta recta roja que puse aquí en el segundo gráfico. ¿Sí? Entonces, esa recta roja tiene pendiente f' de A. Claro, ¿ya? ¿Sí? Esa recta roja entonces tiene pendiente f'. O sea, ¿qué acabo de demostrar? Esto es súper profundo, la verdad. Yo creo que es de las cosas más profundas en matemática, al Sí, menos en y el es tema de... como conceptualmente complejo, pero si yo tomara un punto que está más a la derecha, no tendría la misma pendiente, pero me daría lo mismo si yo lo calculo así o no. Si yo tomo un punto y algo que está a la derecha, ¿no tendría pendiente? Me dijo. No. Si yo tomo un punto de eso mismo que está más a la derecha, la pendiente sería menor porque se va como curvando a poco menos Claro. al principio de la parte de la función, pero yo para calcular ese mismo punto usaría la misma fórmula con las mismas funciones y ese punto me daría que tiene la misma pendiente que el punto que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que ahí el análisis sería cambiando el A. El valor A sería otro. El A se movería... Sí, es que me enredé un poco. No, ahí lo pillé perfecto. Ya, súper. Sí, cierto, conceptualmente es como bien profundo, pero bueno, en algún momento hay que entenderlo. Porque en el fondo, con esto, demostramos que la rapidez en un instante igual se puede calcular. En el fondo, no necesito un intervalo para calcular una rapidez, sino que puedo calcular la rapidez en un instante, haciendo el límite de h tendiendo a 0. ¿Ya? Que bueno, es pensar, si lo piensan de la manera física, un auto no necesita un intervalo de tiempo para que tenga una velocidad. Los autos tienen velocidad a cada instante, ¿cierto? Pero es haciendo eso, es como haciendo el promedio entre un instante y algo que está milimétricamente más adelante en el tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos dos tipos de tasa de cambio promedio ahora. La tasa de cambio promedio, o sea, tenemos dos tipos de tasa de cambio. La tasa de cambio promedio, que es en un rango completo, y la tasa de cambio en un instante. ¿Sí? Y la que es instantánea es la que tiene que ver con derivadas. Así que, bueno, conclusión de lo que escribí aquí en la pizarra. Por lo tanto, la tasa o razón de cambio, generalmente en matemáticas se le dice más razón de cambio, pero en contextos como de negocios se dice más tasa de cambio. Ay, no sé, auto del consumidor. La tasa de cambio promedio, o sea, la tasa de cambio instantánea, perdón, sería la pendiente de esa recta roja que ya dijimos que es, bueno, en el instante A, en el instante en que X es A, ¿cierto? Todo esto
la tasa o razón de cambio instantánea en el instante x igual a es simplemente tomar la función f, derivarla y la derivada la evalúo cuando el x vale a. ¿Sí? Así que ahí aparecieron por fin las derivadas. Entonces, en resumen, cuando yo tengo una función f de x, la función derivada de f de x me va dando las tasas de cambio de f en cada instante, que en el fondo es la rapidez. Entonces, cuando yo tengo una función f de x, la derivada me va dando la rapidez a la cual va cambiando la función en cada instante de tiempo. ¿Ya? Eso es infinitamente profundo, y esto lo hizo un caballero que se llama Newton. Bueno, en verdad lo hicieron dos personas al mismo tiempo. Lo hizo Newton, que es el físico famoso, ¿cierto? El de la manzanita que le cayó en la cabeza. Y otro que era matemático, que se llama Leibniz, se escribe Leibniz, algo así. Y siempre hay la eterna discusión en matemáticas, bueno, de los matemáticos contra los físicos, de quién lo hizo primero, si Leibniz o Newton. Los físicos dicen que Newton, los matemáticos dicen que Leibniz. Pero la verdad es que fue como en paralelo, como que a los dos se le ocurrió en la misma época. Y al final no hay un padre del cálculo diferencial, que eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a usar esto en hartos momentos, ¿sí? Esta es la interpretación geométrica de las derivadas, entonces. Es calcular, o sea, la derivada de una función me da la rapidez de cambio en un instante, en cada instante de una función. ¿Ya? Así que apliquémosla. Pasemos por favor a la presentación. Bueno, aunque vamos a hacer un ejemplo, así que no vamos a devolver al tiro, pero veamos entonces. Dice, el volumen de ventas de un artículo particular está dado como una función del tiempo. ¿Ya? O sea que a medida que cambia el tiempo, esta función S de t nos da cómo va cambiando, nos va dando el volumen de ventas. O sea, para t igual 0 me va a dar las ventas en el tiempo igual 0. El tiempo aquí se mide en semanas, ¿sí? T se mide en semanas y S es la cantidad de artículos vendidos. O sea que esta función, si entendemos esta función, entendemos el ejercicio. Esa función, si yo la evalúo en t igual 0, estoy sacando la cantidad de ventas que hubo la semana 0. Si reemplazo el t por 25, estoy sacando la cantidad de ventas que hubo en la semana 25. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de ventas también tiene una cierta rapidez de cambio. Puede que al principio haya sido más lenta, más rápida, ¿ya? Entonces, a mí me están pidiendo ahora determine la tasa en que S, la función de ventas, cambió en el instante t igual 0, t igual 4, t igual 8. ¿Ya? En el fondo es, si a mí me piden la tasa instantánea en el instante t igual 0, en el fondo me están pidiendo la rapidez con la cual partió. ¿Sí? La rapidez de cambio de la función S en el instante 0 es la rapidez con la cual inició. ¿Sí? Después, pero ojo, aquí sería rapidez de cantidad de ventas respecto al tiempo. Igual es respecto al tiempo ahora. ¿Sí? Después, la tasa de cambio instantánea de S en el tiempo igual 4 es la rapidez con la cual iban cambiando las ventas en la semana 4. ¿Sí? Y ahí no necesito sacar ningún promedio, sino que voy a sacar en instantes. ¿Ya? Así que, bueno, voy a anotar primero. Tengo que borrar la pizarra antes de que hagamos el ejemplo. Ya, pero obviamente vamos a usar las derivadas. Pues sí, para eso estamos. Para eso las vimos. Ya, entonces la función era S de t. Vamos a anotar primero antes de que se cambien para la pizarra. Vamos a anotarla y ahí nos cambiamos. Entonces 10.000 más 200. Ay, que no me falta un 0 de nuevo.
10.000 más 2.000t más 200t cuadrado. Ya, entonces tengamos en cuenta que el S de T mide cantidad de ventas en la semana T. Y el T se mide en semanas. Ya, ojo que aquí el T podría ser incluso en segundos. A pesar de que no haya cambio en todos los momentos, igual siempre hay una tasa de cambio. Hay una rapidez en cada instante. Entonces el primero era determine la tasa de cambio instantánea en t igual 0. El segundo era en t igual 4. ¿O no? Sí. Y el tercero en t igual 8. Ya. Ya, entonces ahí está la función S de t, que da cantidad de ventas en la semana t, y el t se mide en semanas, y nos piden determinar la tasa de cambio instantánea en el instante 0, o sea, es el instante en el cual comenzó a correr el tiempo acá, no es que haya necesariamente abierto, dije abrido, necesariamente abierto la tienda en ese momento, sino que es cuando se empezó a tomar el tiempo, después t igual 4 y t igual 8. Ya, entonces, tenemos, ahora ya no es una tasa de cambio promedio, ya es una tasa de cambio instantánea. Entonces, no puedo sacar el promedio, ya dijimos, entre 0 y 0. ¿Sí? Que yo quiero el instante 0, entonces no podría sacar la tasa de cambio promedio entre 0 y 0. Por lo tanto, aquí es donde vamos a usar la derivada, ¿ya? Porque según la observación que vimos recién, la tasa de cambio instantánea de una función f en el instante a era f' de a. Entonces, en este caso, la tasa de cambio instantánea de la función s en el instante 0 es s' de 0. ¿Ya? Entonces, eso nos facilita la vida porque... entonces, eso hay que tener en cuenta. El s', que es la función derivada, ¿cierto? Evaluada en el 0, cuando el x vale 0, teóricamente es la tasa de cambio, o rapidez de cambio, o razón de cambio, tasa de cambio instantánea en el instante 0. ¿Ya? Ya, pues entonces hay que calcular S' de 0. Nosotros vimos dos formas de calcular el S'. Con el límite, ¿cierto? Pero bueno, la idea es ya no usar el límite porque ya sabemos derivar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el S' de t para cualquier t, primero, que eso es derivar la función, la S, y después en esa función derivada vamos a evaluar el 0. ¿Ya? Entonces, primero calculemos S' de t para un t cualquiera, no necesariamente para el 0. Ya, nuestra función la tenemos, S de t es 10.000 más 2.000t más 2.000t cuadrado. Entonces, S' de t es la derivada de todo eso. Ya, ojo que aquí estamos derivando respecto a t.
El t es nuestra variable independiente. ¿Ya? Así que toda esa función la derivamos. ¿Ya? Y bueno, esta función es un chiste al lado de la que derivamos en la última clase. Profe, Dígame. es menos 200t cuadrado. Ah, toda la razón, verdad, gracias. Oye, anoté todo el rato malo hoy día el ejercicio en la pizarra. Gracias, ahí sí. Ya, la derivada de el número 10.000. ¿Cuánto era la derivada de un número constante? 0. 0. Ya, así que ese es 0. La derivada de un número constante que no tiene la variable siempre es 0. La derivada de 200t la pueden pensar como un t elevado a 1. Entonces baja el 1, multiplica, el 1 queda multiplicando con el 2000, va a dar 2000 igual, y el t queda elevado a 0, ¿cierto? Entonces 200, o sea, 2000 por t elevado a 0, y el t elevado a 0 desaparece porque todo número elevado a 0 es 1. Ya, pero lo vamos a hacer al paso siguiente. Menos la derivada del t cuadrado, bajábamos el 2 multiplica el 200 y va a dar 400, y el t va a quedar elevado a 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O no? Ya, bueno, ahí tienen que repasar más derivadas. Entonces esto sería, bueno, el 0 no lo vamos a escribir, así que esto sería simplemente 2000. El t elevado a 0 lo es un 1, así que no lo vamos a escribir tampoco. 400. Esa es la función S' de t. ¿Ya? Y esa es para todo t. Esa es para todo t. ¿Ya? Así que ahí tengo que reemplazarlo. El t por el 0, el t por el 4, el t por el 8. ¿Ya? Entonces, el 1 sería calcular S' de 0. ¿Ya? Que es, cuando el t vale 0, esto es 2000. Igual esto sigue siendo una tasa de cambio, ¿ya? Entonces hay que ver las unidades de medida. ¿Se acuerdan que antes, o sea, las tasas de cambio eran, arriba va la resta de la función y abajo va la resta de los x? En este caso la función se medía, la S de t, se medía en cantidad de ventas, o unidades vendidas, digamos, una cosa así. Y el t se medía en semanas. Entonces, ¿qué significa este 2000? Este 2000 son unidades vendidas, digamos así, o cantidad de ventas, da lo mismo, partido por semana. ¿Ya? Entonces, de hecho, la derivada, siempre la unidad de medida de la derivada es la división entre la unidad de medida de la función con la unidad de medida del t, de la variable independiente. ¿Sí? La unidad de medida de S' de t es la división entre la unidad de medida del S de t, que era cantidad de ventas, y en lo que se medía el t. ¿Sí? Que eso se hereda de la tasa de cambio promedio. Por la tasa de cambio promedio, ¿se acuerdan delante que era dólares por toneladas? ¿Sí? Porque el dólares medía la función y las toneladas medía al X. En este caso, la unidades vendidas mide a la función y el semanas mide al tiempo, que es el t, que es la variable independiente. Entonces, esto nos dice que cuando se empezó a tomar el tiempo, la rapidez con la cual estaban creciendo las ventas era 2000 unidades por semana.
Ya, pero ojo que esto ya no es en un intervalo de tiempo, sino que en el instante t igual 0, que es la semana 0. Esa fue la rapidez en la semana 0. Ya, en la semana 4 sería 2000 menos 400 por 4, o sea, 1600, o sea, esto da 400. Ya, bajó ahí la velocidad. O sea, no le digamos velocidad, digámosle rapidez. Si no, los físicos nos van a matar. Pues la velocidad es un vector. La velocidad es un vector, la rapidez es una escalar. ¿Cuál dio negativo? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. El tercero va a dar negativo, ¿cierto? S' de 8. ¿Qué puede significar eso? ¿Cuánto da? Es 8 por 400, 3002, menos 1200. Unidades vendidas por semana. ¿Ya qué puede significar que dé negativo? Piénsenlo como una rapidez. ¿Qué podría significar una rapidez negativa? Se supone que al principio el volumen de venta va como creciendo. La rapidez de venta va creciendo. Pero en la semana 8 ya la rapidez de venta va bajando. ¿Sí? Eso quiere decir que ahora ya en la semana 8 están vendiendo 1200 unidades menos por semana. ¿Sí? De hecho, acá en algún momento, ¿en qué semana la rapidez deja de crecer? O sea, no digamos la rapidez deja de crecer, digamos la cantidad de ventas. Eso no es que se venda a cero, sino que deja de crecer la cantidad de ventas. En la semana 5, ¿cierto? En la semana 5, la rapidez es 0, ¿ya? Pero que algo tenga rapidez 0 no quiere decir que no están vendiendo nada, quiere decir que no están creciendo. Si un auto... a ver, ¿cómo lo dije? No, sí, está bien, está bien. Las ventas ya no están creciendo, se quedaron estancas. ¿Sí? Y de hecho después empiezan a perder ventas por semana. Ya, bueno, vamos a seguir viendo interpretaciones de la derivada, porque esta misma aplicación se puede ver en infinitos contextos, así que eso es lo que viene en las próximas clases. Y hasta aquí por hoy día. Ya, que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Eh, Chao, chao.